Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, vamos a ver cómo yo empiezo este programa, porque como estaba conversando con mis invitados antes de que empezara el programa, este es un tema que a mí en lo personal me impacta, me afecta, porque me parece que es grave, porque me parece que es algo con lo que hay que acabar, porque me parece que tenemos que ponernos de pie para detener las las atrocidades que se han cometido a lo largo de la historia de este país con las comunidades que han sido vilmente desplazadas, muchas con violencia, y ya estamos en otra historia, en otra época. Y estamos en un punto bien importante, que es el punto de la discusión de un proyecto de ley que enmendaría significativamente todas esas atrocidades que se han cometido con leyes anteriores. Y estoy hablando del proyecto del Senado 1049, que propone enmiendas más significativas a la ley de expropiación forzosa. Y de expropiación forzosa es de lo que vamos a hablar hoy. Y voy a conversar con el arquitecto Pedro Cardona Roiga, a quien le doy la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos. A Marianne Hopgood, quien es activista comunitaria, artista y gran amiga personal de toda la vida. Buenos días, Mariana. Buenos días, Delvis. Y con la doctora Adi Martínez Román, quien es la presidenta de la Junta de Directores de la organización Furia Inc. Muy buenos días, Adi. Encantada de que estés con nosotros. Buenos días y gracias por tenerme aquí con ustedes. Seguro. Pues de inmediato hablemos de lo que es. Yo quiero empezar hablando de lo que es el proyecto, de cómo vamos a lograr que se apruebe, de por qué son tan importantes estas enmiendas, qué es lo que significan y qué es lo que cambian en realidad, para que la gente tenga una idea pero bien específica y bien clara de por qué hay que respaldar y ayudar, ¿verdad? Como puertorriqueños y puertorriqueñas, a que este asunto se resuelva, porque tengan en cuenta, como he oído decir a Marianne tantas veces, tu barrio es el próximo. Como muy bien señalaste, en Puerto Rico ha habido una historia nefasta de desplazamientos comunitarios utilizando el poder de expropiación forzosa del gobierno. Nosotros hemos estado trabajando en buscar alternativas para proteger las comunidades desde hace años. Este proyecto ha sido un proyecto que se ha trabajado junto con los líderes comunitarios que se han unido desde, yo diría, desde el 2003, que yo era estudiante en la Escuela de Derecho. Empezó un movimiento más organizado de líderes comunitarios buscando cambiar las leyes para protegerse. Esto comenzó para la época que estábamos hablando antes de que tú empezaras a hacer el programa de las expropiaciones en el municipio de Guaynabo, pero también habían expropiaciones en el municipio de Carolina y en el municipio de Caguas. Estas son situaciones que cruzan político-partidismo, o sea, esto es una situación que estaban dando paso al desplazamiento de comunidades históricas pero humildes en Puerto Rico, lo que se conoce como comunidades de escasos recursos. Para aquel entonces, en el 2004, los líderes logran enmendar la ley de comunidades especiales para que se hiciese una consulta comunitaria cada vez que un municipio quisiera expropiar en su comunidad, porque lo que estábamos viendo era que un patrón de municipios tratando de expropiar en comunidades especiales que estaban reconocidas por su valor en la fibra social puertorriqueña. Y logramos pasar ese proyecto como parte de ese movimiento en el 2004, y era el proyecto 232. Luego de eso, nosotros vivimos la experiencia de Santurce, en la cual no era un municipio expropiando, era la agencia pública, era el Departamento de Vivienda expropiando. Así que, y San Mateo de los Cangrejos no era una comunidad especial, así que no estaba protegida por la enmienda. La ley de expropiación forzosa, como está ahora mismo y como el tribunal la ha interpretado, es súper fácil
para cualquier agencia o municipio que tenga delegado ese poder expropiar. Es sumamente fácil y no hay ningún proceso de consulta y además no tienes manera de plantear en el tribunal que lo que está pasando en tu comunidad no tiene un uso público. Entonces se está expropiando muchas veces para entregarle a una persona privada. No era como las expropiaciones de antaño para hacer carretera, para hacer cosas, facilidades, una escuela, un hospital, universidades, no. Y no es que yo estoy tampoco santificando las expropiaciones anteriores, pero esto es peor aún. Esto es que le quitan a los pobres para darle a desarrolladores privados. Y eso se dio en San Mateo de Cangrejo. Y nosotros no nos hemos claudicado en el esfuerzo de cambiar el estado de la ley a través de este proyecto. Se hicieron reuniones con líderes comunitarios, se discutió el proyecto, se debatieron ideas, se presentó el pasado cuatrenio y era el proyecto 232 de la Cámara. Y el proyecto 232 llevó un informe positivo de la comisión y todo el mundo, ¡ay, qué bueno, perfecto! No lo llevaron a votación al piso de la Cámara. Este cuatrienio logramos nuevamente un proyecto y a la vez el proyecto del Senado 1049 que presenta el senador Rodríguez Mateo y que es auspiciado por los 3 partidos y el independiente, así que tiene todo eso, además de que tiene fue a vista pública, tiene un informe positivo de la comisión, pero se acaba la sesión y no lo llevan a votar en el piso del Senado. Así que estamos ya bien cansados de que nos estén corriendo la máquina en el sentido de que seguimos haciendo estos esfuerzos para cambiar esa ley nefasta. No están atendiendo el proyecto de ley que realmente llevaría a la realidad estos cambios. Y por eso estamos exigiendo a través de todos los medios y que la gente nos apoye una campaña para presionar que el proyecto del Senado 1049 se vea en esta sesión extraordinaria. Estamos pidiendo que se llame a Fortaleza para pedirle a la gobernadora que el proyecto del Senado 1049 sea requerido para que vaya a votación en el piso del Senado. Y pues tenemos toda una campaña que las personas pueden ver en nuestras páginas, la página del Comité para la Reforma de la Ley de Expropiación Forzosa en Facebook, pero también la página de Furia Inc. Están disponibles esas campañas para que la gente nos apoye. Porque esto ya hay que cambiarlo. No podemos seguir permitiendo que se hagan expropiaciones forzosas sin vistas públicas, sin notificación apropiada de que las personas se enteren en realidad de lo que está pasando. Muchas veces esto ocurre tras bastidores. Y enviamos unas cartas. Las cartas nunca llegaron, ¿verdad? No podemos seguir permitiendo que vayan las personas, los funcionarios o personas privadas a decirle a la gente, tú me tienes que vender la casa porque si no, yo te voy a expropiar por menos. Y le hacen una amenaza. Y que eso pues este proyecto de ley prohibiría ese comportamiento. Este proyecto de ley le requeriría al tribunal que si una persona tiene evidencia de que esa utilidad pública no es cierta, que la pueda presentar. Mire, en Santurce, te voy a dejar con esto porque de verdad que yo me pongo mal. En Santurce, sí, dámele break a Pedro. Sí, en Santurce con esto te dejo, yo hice una escritura para el abogado de Meriam, donde nosotros delineábamos por qué el tribunal tenía que entrar en que ahí no había utilidad pública. Había un informe del Senado, de una comisión que investigó lo que pasó allí y decía el Senado, que son los que delegan el poder a vivienda, que ese proyecto no tenía utilidad pública. El Senado. Y el tribunal no lo vio porque el tribunal se niega a ver utilidad pública. Pues este proyecto obligaría al tribunal a entrar
en utilidad pública y a darle participación a la comunidad cuando se le va a entregar la propiedad a un desarrollador privado. De hecho, tú te me adelantaste porque yo quería darle paso a Pedro para después hablar con Merian. Yo tengo aquí un resumen de cuáles son estas enmiendas más significativas que están en la página de Furia y que son 4, ¿verdad? Porque está puesto aquí de forma amplia. En 4 temas. Y más en 4 temas. Y entonces quería decirle a Merian, estas 4 enmiendas, ¿cómo se ven en lo que pasó con ustedes? O sea, ¿cuál fue la realidad y cuál hubiera sido la diferencia entre lo que a ustedes les ocurrió y lo que hubiese ocurrido si estuviese aprobada esta ley? Pero vamos a escuchar a Pedro y luego, Merian, ya sabes cuál es la pregunta. Pedro, tu reacción a todo lo que está ocurriendo y al proyecto. Sí, mira, primero que todo hay que mencionar que la expropiación es un instrumento para trabajar con la ordenación del territorio y la transformación de sectores, ¿verdad? Y el asunto de la herramienta de la expropiación es un asunto que hay que mirar con mucho detenimiento, porque el abuso que menciona Adi, eso es lo que a nosotros, a todos nos ha alarmado, ¿verdad? La expropiación es siempre una situación donde hay una parte que no está dispuesta a vender y tiene que entrar entonces unos poderes del Estado para lograr hacer algo que se entiende que es de beneficio público. Y el beneficio público es un aspecto fundamental de la expropiación y que en el caso de Puerto Rico ha sido altamente abusado. Entonces, la notificación y la participación del ciudadano y de la parte afectada en los procesos, eso ha sido una cosa que también ha sido muy manipulada en Puerto Rico. Y cuando dejamos fuera al ciudadano de poder participar o a la comunidad de poder ser parte de este proceso, sucede lo que vimos en San Mateo de Cangrejo. Yo tengo que reconocer unos méritos en el proyecto que se construye a partir del proceso de expropiación, pero hay que decir que eso que sucedió en San Mateo de Cangrejo no puede volver a suceder, porque en ese proceso la comunidad fue totalmente abusada y pisoteada y el Estado funcionó como agente de un individuo con un interés particular. Hay que recordar también que la historia de nuestra política, sobre todo por los pasados 30 años, ha sido que los que llegan al poder son gestores o son agentes de los que financiaron la campaña. Y esas personas buscan que a través de la gestión de estos individuos que llegan al poder se les repague lo que ellos aportaron a la campaña. Esa apuesta al triunfo de ese o esa que llega al poder se busca que luego se retribuya a través de las acciones. Por eso es que ha sido muy difícil el mover esta ley en la legislatura, porque obviamente aquí no tenemos políticos en puestos públicos que estén libres del financiamiento de campaña, o son muy pocos. Así que hay muchos que tienen que en un momento responder a lo que fue el proceso que los llevó al puesto que ocupan. Y los casos que se están mencionando, ¿sabes? Como el de Santurce, el de Carolina, lo que está pasando en Arecibo, son casos que verdaderamente tienen grandes lecciones para nosotros y cosas sobre las que tenemos que aprender para no repetir. Muy bien, tengo que hacer una pausa, Pedro, pero regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, quiero que sepan que estoy conversando con el arquitecto Pedro Cardona Roig, con Merian Hopwood, quien es activista comunitaria, artista y amiga querida del alma, y con la doctora Adi Martínez Román, quien es la presidenta de la Junta de Directores de Furia. Bueno, yo quiero hablar ahora, yo le había dicho a Merian cuál era la pregunta,
lo que yo quiero es que, Merian, en este momento yo te voy a decir estos 4 temas amplios dentro de la ley. El número 1, que es limitaciones al uso de la propiedad expropiada, ¿verdad? Que es requerir evidencia de viabilidad financiera del proyecto propuesto, prohibir utilizar la propiedad con fines lucrativos sin una consulta comunitaria. Esa es la enmienda. En esa área, ¿qué ocurrió con ustedes y qué fatalidad hizo la ley anterior que no tiene esta propuesta? Sí, Delvi, en el caso de toda la expropiación, la expropiación es realmente tengo que decirlo con la palabra más fuerte que se me puede venir a la mente, que es un crimen. Es un crimen, es una comunidad que es desarraigada de sus raíces, que es desalojada forzosamente, que pierde toda su red afectiva, toda su memoria histórica, toda su cultura bien particular, de golpe y porrazo, porque alguien, en este caso, en el caso particular de San Mateo, fue el gobierno central, a través del Departamento de la Vivienda, decide que van a hacer un proyecto para revitalizar, y ya a nosotros no nos queda duda con el paso del tiempo que tal revitalización más que nada era un aburguesamiento, la palabra que se usa por ahí es gentrification en inglés, un aburguesamiento de Santurce. Mira, si se le hubiese, para empezar, el proceso fue tan torpe, toda la expropiación de San Mateo, que cuando empezaron a circular las noticias terribles, porque a todo esto cuando se anuncia que se va a revitalizar Santurce, pues todos los cangrejeros estábamos contentos porque nosotros padecemos, obviamente todo el mundo lo sabe, de infraestructura muy deteriorada, alambrado, es toda la infraestructura de tubería, agua, luz, energía, telefónica, todo en Santurce ha sufrido el deterioro y no se ha hecho la inversión necesaria para mantenerla al tiempo de los tiempos, ¿no? Entonces todo esto se va a resolver de repente con una revitalización que es entregándole unos terrenos a la empresa privada para que hagan un desarrollo. ¿Qué pasó? Que esa empresa privada no estaba on board, ellos no estaban, allí no había un plan, allí no había realmente ningún proyecto. Allí lo que hizo el gobierno fue aglutinar toda nuestra parcela, es como se define el hogar de alguien, la morada, el lugar donde alguien hizo su vida y toda su historia, es aglutinar estas parcelas. Y posteriormente, en el caso de Santurce, salieron las solicitudes, request for proposal, que son las invitaciones. Fueron posteriores al hecho de que se iniciara la expropiación. Es más, yo estaba expropiada mucho antes de que fui notificada 2 años después de un emplazamiento. Fue un emplazador a llevarme la expropiación 2 años después, y en el tribunal esa expropiación ya se había radicado 2 años antes sin nadie saber que habíamos sido expropiados, y eso es absoluto. El gobierno dice, yo quiero esta propiedad, deposita un dinero, o no lo deposita, promete, o hay una promesa de depósito, que es la otra parte. Aquí no se juega el dinero, aquí se juegan las vidas de la gente. Y desde luego ustedes. El dinero ajeno, está todo el mundo jugando con nuestras propiedades para hacer entonces su propia, incrementar su riqueza. Y entonces obviamente, a ustedes, mi pregunta, Merian, es, entonces a ustedes solicitaron, ¿verdad?, la evidencia de cuál era la viabilidad de los proyectos que se iban a presentar allí. A ustedes no les dieron nada de eso, no les informaron nada de lo que iba a pasar, o les mintieron sobre los proyectos propuestos. Continuamente estuvimos preguntando cuáles eran los proyectos y se nos fue engañando por parte, es parte de la estrategia, siempre el engaño, eso no hay duda. A una gente le decían, no, a ustedes no los van a expropiar porque nosotros vamos a ensanchar, te va a beneficiar. Hay gente que le mintieron tan crasamente porque esta expropiación era total. Se perseguía, más allá de nuestro sector, seguir expropiando por la Antonsanti completa, que incluía el tramo que está después de la calle del Parque, hasta abrir una avenida de 4 carriles hasta la San Jorge. O sea que se iba a la calle Convento con todas esas casas, toda la Antonsanti completa, y en el momento que, obviamente, por falta de poder económico,
los desarrollos no despuntaron y nunca se construyó, no se espetó ni una varilla, no se hizo ni nada, porque ahí en lo que había era todo un proyecto especulativo, que eso es uno de los problemas serios con estos grandes empresarios que vienen a hacerle los cuentos a los alcaldes de estas promesas de revitalización, están jugando con el dinero ajeno, con el terreno ajeno y no tienen el financiamiento, obviamente, o este proyecto de haber requerido de antemano que hubiese una viabilidad primero en el proyecto y después económica, se hubiese dado cuenta que esto no tenía sustancia. Eso para contestarte la pregunta. O sea, que no había sustancia porque ninguno de los desarrolladores no existían para empezar los proyectos. Se fueron trabajando posterior al hecho de expropiar. Eso para todas las luces es un acto discriminatorio de sustitución de población. Eso no se llama revitalizar una ciudad, eso se llama... Seguro. Y además eso demuestra por qué es tan importante esta enmienda en particular. Seguro. ¿Verdad? Porque lo que yo quiero llevar es a que podamos demostrar con todos estos conocimientos que ustedes tienen, ¿verdad? De lo que ha ocurrido en estas expropiaciones, por qué es que estas enmiendas propuestas son tan importantes, son vitales dentro de eso. Pedro, quiero añadir antes para que Pedro lo pueda comentar, porque hay una periodista de ProPublica que está haciendo hace tiempo una investigación bien exhaustiva, que no ha salido un artículo aún, pero sospecho que va a ser algo bien contundente sobre las expropiaciones en Puerto Rico. Pedro, para que tú abones sobre esto, ninguna de las expropiaciones que se han hecho para proyectos, incluyendo Mainé, en Guaynabo, San Mateo, incluyendo en Calley, la comunidad Fernández García, proyectos de alcaldes proyectos fantasiosos que no se construyeron. Nada ha pasado tampoco en el área de Rincón, expropiaron a una familia, es puro espuma, puro aire, y contra eso nosotros tenemos que tener defensas razonables para que Pedro pueda evaluar lo que yo acabo de decir. Muy bien, sí, y Pedro, quiero ahí, ya que Merian pone este asunto de lo que se expropia y después no se hace nada, pues tengo aquí esta enmienda que dice consecuencias por la dejadez del gobierno, que es conceder derecho a los propietarios originales a readquirir la propiedad si al cabo de 10 años no se ha ejecutado la obra. Tus comentarios sobre lo que dijo Merian y sobre esta enmienda propuesta. Mira, yo regreso a uno de los planteamientos que yo hice inicialmente, ¿verdad? Las expropiaciones son parte de la acción urbanística, ¿verdad? Pero obviamente nosotros tenemos en la historia ejemplos tan brutales como los de aquí, en casos como el de París, cuando el barón de Haussmann expropia para abrir todos los bulevares que hoy caracterizan a París, rompieron sobre comunidades, abrieron, desplazaron gente, hicieron barbaridades en París en los 1800. Hoy día no es posible regresar a las acciones del barón de Haussmann y hacer eso con el conocimiento que todos tenemos. Y Puerto Rico en muchos casos ha actuado con la misma insensibilidad que se actuó en París en los 1800. Es importante lo que plantea las enmiendas a la ley en términos de reconocimiento de las comunidades, de sus derechos y la necesidad de que se exprese cuál es la intención que está detrás de esa expropiación. Pero además de eso, es importante que se pague por lo que se está diciendo que se va a expropiar en el valor que se estableció, porque de una forma muchas de estas expropiaciones lo que han hecho es retirar el valor y la posibilidad de una persona vender su propiedad porque ya no tiene valor, va a pasar a ser del Estado, y hasta tanto eso no sucede, no hay ningún tipo de retribución. Si surge una emergencia familiar, recordemos que las propiedades son nuestro ahorro en Puerto Rico. Eso ha sido históricamente nuestra fuente de ahorro. No lo tenemos en el banco, lo tenemos esa propiedad en un activo para sobrellevar una emergencia. No lo puedes hacer
porque desde que te anunciaron que te iban a expropiar, te retiraron el valor de tu propiedad. Así que ese elemento como valor de canje ya no existe. Y eso es sumamente importante en este caso y hay que reconocerlo. De nuevo, yo creo que aquí hay ya un conocimiento y unas experiencias en Caño Martín Peña, el caso de lo que está pasando en Islote, lo que está pasando en Calley, son ejemplos de las luchas que hay que tener. Y hay que recordar que en el Caño Martín Peña, el pasado alcalde de San Juan, Jorge Santini, iba por la comunidad anunciando una cosa y por el otro lado, las acciones del municipio iban en otra dirección. Así que también el ciudadano estaba escuchando de la boca del principal ejecutivo del municipio unas cosas que no eran ciertas y sobre eso descansaba su confianza y no actuaban y no iban a los foros necesarios y no invocaban lo que eran los recursos que tenían a su alcance porque entendían que el alcalde no iba a ir donde ellos a decirle una cosa que no era. Y realmente... Tengo que pausar. Ok, tengo que pausar, Pedro, discúlpame. Regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo conversando sobre el tema de las enmiendas a la ley de las expropiaciones forzosas, que es el proyecto del Senado 1049. Ahora quiero regresar donde Adi para sus comentarios. Adi. Sí, Delvis, precisamente la enmienda que tú estabas comentando, para nosotros todas son importantes, todas, porque es un conjunto, ¿verdad?, de procesos donde se lleva al ciudadano a perder una de las cosas más valiosas después de tu familia, que es tu hogar, ¿verdad? Pues tengo que indicar que los tribunales de Puerto Rico se han lavado las manos completamente en los procesos de expropiación. Solamente se lleva a cabo expropiación en el Tribunal de San Juan. No hay más ningún tribunal. Así que si tú eres de Arecibo, si eres de Rincón y eres de Cabo Rojo, tienes que bajar al Tribunal de San Juan para enterarte bien y ver tu expediente, qué es lo que está sucediendo. Esa es otra cosa que queremos cambiar. Pero lo que te quería decir es que ellos hablan de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se llama Kelo versus City of New London, que fue una decisión en que el Tribunal Supremo dice que sí es constitucional, porque se estaba discutiendo la constitucionalidad de quitarle a una persona privada, a una persona dueña, para dárselo a un desarrollador privado. Lo que pasa es que en ese caso el Tribunal Supremo entró en los planes presentados por el municipio y por el desarrollador privado, los evalúa el tribunal y dice, este plan parece viable, así que es factible que esto se haga. Y si los estados quieren cambiar sus leyes para esto controlarlo, lo pueden hacer, pero no lo vamos a hacer desde el Tribunal Supremo. 41 estados, Delvis. 41 estados cambiaron sus leyes para prohibir o acotar de manera grande este poder que se estaba atribuyendo los gobiernos de quitarle a alguien para darle a otra persona. Y nosotros en este esfuerzo de enmienda lo que estamos diciendo es el tribunal tiene que ver pruebas, tiene que entrar a mirar cuál es la evidencia de que esto es un proyecto viable. Y además, si el gobierno quiere quitarte, ¿verdad? Ok, si vemos el proyecto de Fernández García, donde el municipio quería expropiar para crear un bulevar porque supuestamente el tren urbano iba a llegar hasta Cagua. Y entonces en Calle se necesitaba un bulevar para hacer un trolley. Si el tribunal hubiese entrado en ese argumento y hubiese visto que ahí no había ninguna posibilidad de que el tren urbano llegase hasta Caguas o que hubiese un trolley, y hubiese determinado que no había utilidad pública. Lo mismo entonces con quitarle a un privado para darle a otro privado. Si nosotros decimos, si tú le vas a quitar a un privado porque va a haber un desarrollo económico, porque se lo vas a dar a otro privado, tú tienes que convencer a la comunidad, porque ese desarrollo económico es para que beneficie a la comunidad.
Y si es un proyecto tan bonito y tan bello y tan precioso, pues tienes que hacer vistas públicas y tienes que tener la aprobación de la comunidad y convéncelo con prueba, ¿verdad? Y por eso es que requerimos la participación ciudadana en casos, la consulta, en casos en que tú le vas a quitar a uno para darle a un privado. Esto no impide al gobierno expropiar para hacer cosas como carreteras, escuelas, pero sí tienen que demostrar en el tribunal que es una utilidad pública. Y lo tercero que a mí me parece importante y me llega al corazón, porque yo he trabajado con esto toda mi vida, es el prohibir el discrimen por condición social y hacerlo expreso en la ley. ¿Por qué? Porque aquí hay un patrón. Aquí hay un patrón donde agencias y municipios le quitan a los más vulnerables, a los más pobres, porque es más fácil, primero, y segundo, porque genera patentes municipales y genera riqueza que ellos después se benefician para dárselo a los más ricos. Y esto es un patrón de discrimen, de desplazamiento, de aburguesamiento, como dice Merian. Y el tribunal debe entrar en eso, a ver ese tipo de problemática con las expropiaciones. Y por eso ahí es bien importante. Ahí es donde se da el gentrification, porque tú no quieres, por ejemplo, en el caso de San Mateo de los Cangrejos, es un caso fantástico para dar ese ejemplo, porque allí está Ciudadela y allí está el Museo de Arte de Puerto Rico, y es muy claro que no querían esa comunidad de gente pobre allí, pero vamos a que Merian nos diga. Bueno, allí lamentablemente el concepto que tiene el gobierno en este caso, que actuó como agente de bienes raíces, como bien lo dijo Pedro antes, él se facultó para que Vivienda pudiera expropiar y revender terrenos o pasar terrenos a otras manos, destruyendo lo que hacen las ciudades ricas y vitales. La ciudad tiene que tener espacio para todo el mundo, es un bizcocho, donde nosotros lo dijimos bien claro, es un bizcocho que tiene que tener pedazos para todo el mundo, porque una ciudad homogénea, donde todo es contemporáneo y todo es nuevo, no tiene el interés ni de la misma gente, o sea, los barrios aquí son el alma, el espíritu de la ciudad. La gente busca estar allí porque hay se siente en las calles que tú vas pisando sobre huellas ancestrales de otra gente que allí vivió, que caminó por esos callejones. Pues en San Mateo, allí se destruyeron muchas estructuras importantísimas de valor arquitectónico y se destruyó la huella de la misma ciudad, que fue construyéndose desde la estructura criolla, con losa criolla que abundaban, casitas de madera, hasta estructuras de Henry Klum, estructuras de Carmoelga, estructuras Art Nouveau, estructuras Art Deco. Había todo tipo es la forma en que si tú, por ejemplo, fueras a París, como Pedro trajo el ejemplo, te encuentras con una ciudad nueva, toda estructura contemporánea, pues no tendrías jamás el espíritu que tiene esa ciudad porque es antigua y caminamos sobre las huellas de esa gente, los antepasados, y vive gente allí que son parte de esa historia. Nosotros tenemos que proteger de sobremanera todos los barrios y su alma y su gran aportación a nuestra cultura y a nuestra sensibilidad. En el momento en que empiezan a destruir todos los vestigios nuestros, toda nuestra historia, ahí se van recursos naturales, se va gente, se hace todo homogéneo, se hace todo tipo Resort Walt Disney. Pues si ese es el Puerto Rico del futuro, a ese Puerto Rico nos tenemos que oponer seriamente desde ahora, que eso es una de las preocupaciones con estas grandes inyecciones de dinero que están hablando, que van a entrar en el panorama para el desarrollo y la reconstrucción de Puerto Rico. Pero la reconstrucción de Puerto Rico tiene que ser para la gente de Puerto Rico, no es para los extranjeros que vienen a aprovecharse de incentivos especiales, de leyes que le incentivan porque les ofrecen regalías, les ofrecen tantas cosas que no tenemos nosotros los demás. Nosotros somos los demás, pero ahora mismo somos los dueños de esta tierra, y yo realmente quiero emplazar seriamente a
si hay legisladores ahora mismo que se consideran parte de este pueblo, ellos tienen el deber moral de adelantar cosas para proteger a su gente. Y esa es una de las leyes que va a protegernos del embate de los fondos de reconstrucción. Porque nosotros ahora mismo nos esperamos, nos viene para encima uno no sabe que ya nosotros no sabemos ni qué esperar, pero sabemos que está todo en venta. Pedro, yo quisiera tu comentario respecto a como eres arquitecto, todo lo que habla Merian de las cosas que se perdieron en términos de esa historia arquitectónica, sobre todo de Santurce. ¿Cuál es tu reacción a eso? Mira, y la importancia que tiene, ¿no? Sí, y Merian hace una descripción muy clara de lo que es una ciudad y de los valores que tiene un contexto urbano y una ciudad, su historia, sus elementos fundacionales y sus elementos esenciales, ¿verdad? Sus calles, sus callejones, sus casas, sus pisos, sus rejas, todo ese tipo de cosas es lo que compone el tejido de la ciudad, ¿verdad? Ese es parte del pigmento de la ciudad, esa es parte de la esencia de la ciudad. Y eso es fundamental. Pero yo también creo que nosotros tenemos que ponernos en posición de hablar con los políticos para plantearle otra cosa. Durante años, los directores de las oficinas de desarrollo económico, estos gestores del Estado, que casi siempre es gente que llega al gobierno y está por muy poco tiempo y están vinculados a otros sectores, han confundido y no entienden bien qué es lo que pasa en Puerto Rico. Entienden que ellos, como llegaron en este momento, tienen el conocimiento absoluto cuando lo que tienen es solamente el poder. Y especulan, ¿verdad?, de que van a poder atraer a inversionistas que los otros no pudieron atraer en el pasado. Y llevamos 30 años en esa tendencia y esos inversionistas no llegan. Ahora se apuesta a unos fondos de reconstrucción y a atraer a unos inversionistas de fuera para que vengan y no sé qué, y quieren crear el panorama para que sea bien fácil la inversión, etcétera, etcétera. Eso es lo que han venido haciendo por los pasados 30 años de una manera muy inefectiva, porque ese cambio no se da. Entonces, nosotros tenemos que decirle a los políticos que somos nosotros los que votamos, que no es ese que están tratando de atraer y que a través de nuestro voto nosotros vamos a hacer nuestros reclamos y nos vamos a dar a sentir. Y a través de eso es que nosotros vamos a propiciar el cambio. Igual que lo hicimos hace un año exactamente para reclamar el espacio que necesitábamos para sacar a un gobernante que nos había servido mal, ¿verdad? No necesariamente hicimos la mejor elección en la sustitución, pero sin embargo tenemos que decir que sí fuimos efectivos en abrir el espacio para sacar aquello que no nos servía bien. Y es que no había elección después de eso. Tengo que hacer una pausa. Discúlpame, Pedro. Regresamos en breve. Estamos de regreso. Pedro, te corté ahí, no te dejé terminar pero es que si no, mira, Anushka me cuelga a mí, así que yo te tuve que colgar a ti antes de que Anushka, ¿verdad?, se lo llevara. Pero quiero que concluyas tu pensamiento. Anushka manda. Mira, Anushka manda, claro. Yo creo que la ciudad está compuesta de ciudadanos. El desarrollar todo un discurso, todas unas acciones para favorecer a un ente que no existe es altamente cuestionable. Yo creo que Adi mencionaba precisamente eso. Cuando se va a dar una expropiación, tiene que haber una exposición del propósito de esa expropiación y tiene que haber una discusión pública y hay que crear el espacio. Y esa actitud de que es que no lo entienden, pues usted tiene que hacer el trabajo para que se pueda comprender lo que usted está planteando. Cuando yo trabajé en el plan de uso de terreno, hubo muchas ocasiones donde yo tenía mucha frustración porque yo decía, es que no se entiende, pero era mi obligación el buscar cómo yo encontraba los recursos para comunicar eso. No le correspondía a la persona a la que yo le hablaba el desarrollar el conocimiento para entenderme a mí. Era mi responsabilidad el llevar la información a un nivel que fuera accesible
y que la gente pudiera reaccionar a lo que yo le estaba diciendo. No es aplaudir, es poder participar. Y eso nosotros tenemos que cambiarlo. Es una cuestión fundamental de la participación pública y ciudadana. No puede que nosotros impongamos. Ok, ahora que hablas de cambiar, como ya estamos en la parte final del programa y solo nos quedan unos minutos, quiero ir a algo crucial. Yo creo que ustedes han explicado profundamente cuáles son estas propuestas de enmienda más importantes dentro de lo que hay, ¿verdad? Y voy a repetir las más importantes, que son las limitaciones al uso de la propiedad expropiada, consecuencias por la dejadez del gobierno, derecho a vista pública y protección contra la discriminación. Ok, ahora yo quiero que ustedes le digan a los ciudadanos y las ciudadanas que nos escuchan qué tienen que hacer para apoyar estos esfuerzos y lograr que la legislatura realmente, o sea, cómo se empuja todo esto, cuáles son las claves, cuál es la acción que los ciudadanos y las ciudadanas tienen que tomar para que esto definitivamente baje a la legislatura y el proyecto sea a cuánta presión más hay que ejercer y quiénes están llamados a entrar dentro de esto. Delvis, yo quería en ese sentido decirle al público que se nos va la vida, se nos va la isla, las islas, el archipiélago de Puerto Rico. Como dice Miriam, no solamente por el hecho de los fondos de recuperación, sino que 96% de nuestro territorio ha sido declarado un opportunity zone para que inversores vengan a hacer sus proyectos. ¿Qué significa esto? Que todo el mundo es vulnerable a que de momento el gobierno diga, ay, vamos a hacer este proyecto, dame tu propiedad, te la expropio para darse a otra persona. Se nos va nuestro archipiélago en este proceso y yo les exhorto. Pueden hacer 3 cosas bien sencillas. Primero, explotar el teléfono de Carmelo Ríos, que es el que está a cargo de calendarios en el Senado. ¿Tenemos ese teléfono y lo podemos dar? Ay, no lo tengo ahora conmigo, qué mal. Ok, pero puede ir a Furia y encontrarse allí. Sí, allí están todas las instrucciones con unos memes que hicimos con instrucciones y todo. Entonces, a ir a la página, ¿cómo encontramos a Furia? Es @FuriaPR. FuriaPR, y eso es la página de Facebook. Y allí está todo el material para uno llamar a la oficina del Senado de Carmelo Ríos, llamar a la oficina del presidente del Senado, y otra muy importante es llamar a Fortaleza, y en Fortaleza exigirle a la gobernadora de que ese proyecto entre en la sesión extraordinaria, porque ella puede exigirle al Senado que vea ese proyecto en la sesión extraordinaria. Y vamos a estar trabajando esto en las próximas 2 semanas. Cómo explotamos esos teléfonos, escribiendo correos electrónicos también es otra opción que está allí, a Fortaleza, al Senado, para que esto se vea y pase a votación. Miriam. Bueno, ya dio las instrucciones claras. Yo lo que pienso que la gente tiene que mantener claramente el norte de que si la política cada vez se distancia más de las necesidades de la gente, nosotros tenemos que pensar bien a quién le estamos dando el voto, porque ese voto realmente es nuestra única ficha participativa que tenemos en estos tiempos tan difíciles, y el poder que tenemos, pudiéramos nosotros hacer que los cambios se empiecen a generar. Pero yo no quisiera que eso se diera en noviembre. Yo espero que estos cambios se inicien en este momento, o sea, con seriedad se trate este tema que le va a devolver la tranquilidad a tanta gente y va a hacer tanto bien y va a evitar tanta injusticia, porque el poder, como se está esgrimiendo en estos tiempos, es la capacidad de usar la justicia para cometer injusticia. Y eso lo tenemos que virar, porque nosotros tenemos que tener un poder que se ocupe de que la gente sea tratada con ecuanimidad, con justicia y con igualdad. Eso es lo que nosotros debemos de perseguir como comunidades. Y nadie que nos venga a vender otra cosa que no sea esa. O sea, que la gente tiene que abrir los ojos y mantenerlos bien abiertos. Ok, Pedro, tu comentario final.
Yo creo que aquí mi exhortación es a que sigan a ADI, que sigan a Furia, que sigamos a pie juntilla ahí detrás de lo que son las personas que han estado llevando este esfuerzo, para que sumemos a ese esfuerzo que están realizando y se logre un cambio. Yo creo que es importante en estos momentos mantener el foco e irnos a los líderes para lograr el objetivo. Yo creo que nadie en Puerto Rico debe pensar que está exento de que pase algo así. Puede pasar en tu vecindario, tu barrio, como decía Mary Ann dentro de la lucha, puede ser el próximo. Y más vale que nosotros internalicemos esa experiencia, porque yo particularmente, ¿verdad? Escuchando todo esto y viéndolo y habiendo vivido con Mary Ann lo de San Mateo de los Cangrejos, que todavía es un dolor, ¿verdad?, que me conmueve profundamente. Pienso en mi niñez, en mi desarrollo, en mi casa, en mi vecindario. ¿Qué hubiera sido de todos nosotros los que nos criamos en ese vecindario tan maravilloso si nos hubiesen expropiado? Si nos hubiesen mandado, nos hubiesen dispersado por todas partes? Es que no hay idea. Si usted no vive eso, usted no sabe la barbarie y como dice Mary Ann, que yo creo que lo adjudica muy bien, el crimen tan grande que es, sobre todo una comunidad como la de San Mateo de los Cangrejos, en que eran personas ya muy mayores la mayoría, que entonces cómo tú los llevas, cómo tú, ¿acaso les aseguraste que podían ir a un sitio mejor? Les decías, te voy a sacar de aquí, pero te voy a poner en este lugar donde vas a estar bien, donde te aseguro que tienes las mismas comodidades que tenían. No, eso es, toma este dinerito y vete tú y resuélvete como tú puedas, donde tú puedas. Y eso ciertamente es criminal. Y nosotros tenemos que actuar con responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas puertorriqueñas. Nosotros, lo digo todos los días, el país se hace de día a día con la conciencia de los deberes ciudadanos. Nosotros estamos a veces muy acostumbrados a estar pidiendo por los derechos, pero es que los derechos vienen acompañados de deberes. Y este es un momento en el que todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, lo más importante que tenemos que hacer es ejercer nuestros deberes. Y uno de esos deberes, pues, es estas instrucciones que le ha dado Adi y que le voy a pedir que les repita porque ya estamos en el último minuto del programa. Sí, nuevamente, entren a la página de Furia en Facebook, @FuriaPR, y allí van a poder ver diferentes instrucciones. Llamar al Senado es una de ellas, llamar a la Fortaleza es otra. También se me había olvidado que hay una petición de change.org, también como una forma de que mientras más firmas cojamos, pues podamos presionar, ¿verdad? El objetivo es tratar de que el proyecto del Senado se vea en la sesión extraordinaria que mandó la gobernadora, que esto va a ser un mes, es lo que se tiene, básicamente, así que tenemos que movilizarnos. Lo que yo les voy a decir a ustedes es que nosotros no nos vamos a cansar. Pase o no pase, esto para nosotros, y yo estoy segura, yo hablo por Mary Ann, yo hablo por las líderes comunitarias que han estado conmigo desde que yo era estudiante de la Escuela de Derecho, nosotros no nos vamos a quitar. Si nos vuelve a pasar la sesión sin que el proyecto sea, nosotros volvemos el próximo cuatrenio. Pero necesitamos la ayuda de las personas y el apoyo. Ahora mismo esto está sucediendo en Arecibo, donde el alcalde está poniendo letreros, bueno, una compañía llamada Universal Properties está poniendo letreros de estorbos públicos a diestra y siniestra. Y las personas cuando llaman le dicen, no, si ya la propiedad le va a pertenecer, ya tiene comprador, le dicen. Esto es unas barbaridades que están pasándole a la gente buena de Puerto Rico todo el tiempo. Y realmente no podemos... Es algo que se nos va la vida y tenemos que luchar por ello y nosotros no nos vamos a cansar. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por haber estado conmigo en la mañana de hoy, haberme dedicado este tiempito para ofrecer esa concienciación que es tan importante. Les deseo lo mejor. Espero que todo el mundo reaccione y se ponga de pie. Bueno, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un maravilloso día y sobre todo mucha paz.